en grabar entonces esta mesa redonda para luego colgarla en el canal de YouTube del CEDIDOSC y poder darle divulgación, pues algunas compañeras y compañeros nos manifestaron desde hace algunos días la imposibilidad de sumarse por medio de Zoom, pero que estaban deseosos de poder entonces, bueno, ver a posteriori, si era posible, el resultado de la mesa. Así que con ese motivo también lo estamos grabando. Hemos organizado esta mesa de la siguiente manera. Le hemos presentado con anterioridad a nuestros expositores, y a nuestro expositor y a nuestra expositora, una serie de preguntas. La primera de ellas es particular para cada uno. Después hay otras 3 preguntas que son idénticas y le vamos a pedir una respuesta. Esto nos va a llevar entonces la primera hora de la mesa redonda. En la segunda parte vamos a abrir el micrófono para preguntas y comentarios por parte de nuestros asistentes. Así que, presentada la metodología del trabajo y presentado también nuestros invitados y dados ya los agradecimientos al CEDIDOSC y a Umbrales, solo nos resta ya comenzar y empezar a presentarles la primera pregunta disparadora sobre una temática que, como ustedes comprenderán, no solamente es dolorosa, no solamente es preocupante, no solamente merece nuestro análisis y nuestra reflexión, sino que hoy está muy presente en el debate público a raíz de algunos casos muy sonados. Todo eso es lo que ha llevado entonces a la necesidad de confirmar este espacio. Vamos a empezar entonces con Luis. A Luis le vamos a preguntar lo siguiente. La Operación Océano puso nuevamente en escena un tema que lamentablemente nunca dejó de estar presente en nuestras sociedades. Es más, el comité que tú presides, Luis, publicó hace algunos años una investigación sobre el caso de Montevideo Oeste con un título sugerente. Se titulaba esa investigación Un secreto a voces. ¿Cuál es la actual situación respecto a la explotación sexual comercial entre niños, niñas y adolescentes en Uruguay? ¿Qué tanto seguimos en presencia de un secreto a voces? Luis, tú tienes las palabras y le pedimos a nuestros expositores entonces unos 10 minutos por cada una de las respuestas. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Yo te escucho perfecto. Bueno, un saludo para todos, un abrazo, aunque sea por este medio. Gracias, Pablo. Una alegría, Valeria, reencontrarte. La queridísima Valeria España y respetada, una gran laburadora del tema. Y sentí por ahí algo también de la revista Umbrales, que en mi casa paterna y materna en Carmelo era parte de la bibliografía. Así que si es la misma revista, me emociona. Voy a jugar un poco con la idea esta del secreto a voces, ¿no? Un secreto es un algo, un saber que por alguna razón fundada en fines, en razones o en afectos de carácter religioso, político o por el medio que sea, es manejado en ámbitos cerrados. Cuando hablamos del secreto a voces, hablamos de algo análogo al rumor. Y cuando Pichon Rivière trabajaba sobre el rumor, decía, es ese algo que circula y que tiene en su constitución la necesidad de ser repetido, el impulso a ser creído y la compulsión a verter en él nuestras principales fantasías.
Y esto tiene que ver con uno de los aspectos que estructuran la violencia, que es el aspecto del sistema simbólico. Estas fantasías, esta constitución del rumor, esta constitución del secreto, está habitada por ideología, por imaginarios sociales y por representaciones sociales. Y acá es imprescindible, digamos, la referencia a Castoriadis, a Pichon Rivière, a, digamos, una serie de autores que han mirado estas cuestiones y que tienen que ver con que ese volcar en esa forma de saber las peores fantasías, en el caso de la explotación sexual comercial, es un espacio habitado por representaciones sociales básicamente ligadas a la concepción que tenemos de la adolescencia y a la concepción que tenemos de la prostitución. En la construcción de la representación social, estos aspectos están teñidos por esta mirada que el sentido común hace sobre estos dos aspectos. La concepción que el mundo adulto tiene tanto sobre la adolescencia como sobre la prostitución, y hace un juego analogizante donde iguala permanentemente la situación de la prostitución reglamentada en Uruguay con la explotación, también incluida en el derecho, pero como prohibición, como delito. Entonces, este doble juego, esta analogía, va a estar jugando permanentemente en la mirada que hacemos sobre el problema y que va tiñendo este secreto a voces en el sentido de es algo que se niega, que se naturaliza, pero que todo el mundo sabe que pasa, y sabe que pasa desde una lógica del espectador, siendo el espectador aquel que no solamente que observa, sino aquel que no interviene y busca pretextos para no intervenir. Entonces, esa mirada social plagada de representaciones que carga de adjetivos negativos la mochila, en este caso de las víctimas, es una forma de deshumanizar. Y el secreto a voces tiene que ver con eso, con algo que se oculta y que todos saben, con algo que todo el mundo tiene el impulso de vertir una opinión, y que esa opinión está plagada de una concepción negativa de la adolescencia y de formas análogas a la prostitución. Entonces, toda esa mezcla produce un inaccionar comunitario, un prescindir del problema, que es en esencia una violación flagrante a los derechos humanos. Muchas gracias, Luis, por esa primera reflexión. Valeria, en tu papel como abogada, ¿cuáles son los principales delitos en Uruguay en materia de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes? ¿Y cómo evalúas el papel del derecho penal uruguayo en estas materias? Sé que es una pregunta para una tesis, pero te vamos a pedir una primera introducción al respecto. Sí, bueno, de vuelta, gracias por la invitación. Es un gustazo poder estar acá, compartir con ustedes, Pablo, Luis y a todas las personas también que nos están acompañando en este foro. La verdad que una alegría, y hay una muy buena convocatoria, y creo que para poder dar estas conversaciones difíciles, pero muy necesarias, es importante ir horadando la piedra, y claramente el encuentro y la reflexión es parte de eso. Primero, antes de responder la pregunta, contar cómo me sitúo frente a la pregunta en sí misma, justamente porque mi acercamiento al tema tiene que ver con una especialización que yo tengo en el abordaje de determinadas temáticas, que tiene que ver justamente con la migración y con el acceso a derechos sociales. Y de ahí, bueno, poco a poco los caminos me han llevado a abordar temas de trata, a abordar temas de explotación sexual, y en esos caminos nos vamos encontrando también con quienes trabajan y son expertas, expertos en temas de infancia.
Entonces, en ese punto digamos, en el punto de encuentro del análisis sobre las situaciones de explotación sexual es que nos encontramos, justamente por la complejidad del tema, personas que hemos investigado o trabajado desde diferentes frentes y temáticas, visibilizando justamente que es necesario esta, no solamente interdisciplina, sino diversidad de enfoques, por el tipo de asunto del cual estamos hablando. Dicho esto, bueno, en relación a cuáles son los principales delitos, es importante mencionar que claramente las expresiones de violencia contra niñas, niños y adolescentes no solamente tienen un respaldo o un marco normativo en el ámbito penal, o sea, no todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes son configuradas como delitos, pero sí arman esa trama después, ¿no? Esa trama que después puede desencadenar en conductas que estén tipificadas, ¿no? Esto es importante decirlo porque justamente pasa lo mismo cuando hacemos un abordaje de género o generaciones, que hay diferentes formas y expresiones de violencia que no todas tienen un aterrizaje en el ámbito penal, ¿no? Eso es importante mencionar. De los delitos que sí, bueno, que están tipificados y que de alguna manera vemos que hay una mayor cantidad de situaciones, justamente tienen que ver con el abuso sexual, tienen que ver con expresiones de violencia doméstica, muchas veces bueno, que tienen finales vinculados como infanticidios, feminicidios, y también, bueno, situaciones de explotación sexual, ¿no? Ahí también lo que vale la pena ver es que cuando analizamos los tipos de delitos que se cometen, también identificamos que tiene que haber un análisis situado del lugar, ¿no? Estamos hablando de muchas veces se generan este tipo de situaciones, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Un estudio reciente, un informe de gestión del CIPIAF, daba cuenta que más del 90% de las situaciones de maltrato de niñas, niños y adolescentes se daba en el ámbito de la familia. Y por lo tanto, bueno, también ahí lo que vale la pena mencionar es cómo cuando hacemos un análisis también de los casos que se identifican en otras esferas que no son el derecho, podemos ver que hay una brecha enorme entre los casos que se sistematizan desde las disciplinas sociales y los casos que efectivamente llegan a denunciarse y que tienen un tratamiento jurídico, ¿no? Ya sea por la vía de la materia de familia o por la vía de la materia penal. Esto a su vez, bueno, ¿qué nos dice? Nos dice claramente que hay un problema enorme de acceso a la justicia por parte de niñas, niños y adolescentes, que sin duda son una de las poblaciones que han estado más rezagadas en su reconocimiento como sujeto de derechos, y eso ha tenido implicaciones por la manera en la que son tratadas en los procedimientos judiciales, en cómo la justicia separa ante víctimas que son niñas, niños y adolescentes. Y ahí lo que vemos es que hay, por un lado, una dificultad para acceder a la justicia, y por otro lado, las condiciones que se dan al poder acceder, identificamos, bueno, que hay procesos de revictimización, que hay situaciones en las que efectivamente no se toma en cuenta la progresiva autonomía de las niñas, niños y adolescentes, e incluso en algún texto, por ejemplo, la doctora Diana González planteaba que se identificaba esa tendencia a confundir la autonomía progresiva con una supuesta progresiva adquisición de derechos, y ahí puede identificarse también por qué se dan situaciones donde el tratamiento que se le da a las víctimas en razón a su edad no las reconoce como sujeto de derechos. Esto ha cambiado mucho si hacemos un análisis cronológico. Ha cambiado muchísimo en los últimos años. No se tenía un código de la niñez,
no se tenía en el caso específico de explotación sexual una ley específica que tardó mucho tiempo en decantar, que fue una lucha del movimiento social porque se reconociera justamente las prácticas de la explotación sexual, identificando además que había una naturalización, un poco en la línea de lo que planteaba Luis, de niñas prostitutas y no de niñas que son explotadas. Entonces, bueno, todo un cambio de paradigma que recién, y ahora lo vamos a abordar un poco más a detalle, lo que vemos es que es una normativa que ha generado muchas resistencias. Estoy hablando específicamente de la ley de la 17.815, que ha costado mucho que logre implementarse adecuadamente por los propios operadores judiciales, y en ese sentido vemos que a 16 años de su aprobación, bueno, el primer caso que ha desatado una investigación y un proceso de investigación penal con acompañamiento de víctimas en las mejores condiciones, por lo menos por los datos con los que cuento, podríamos identificar que es justamente la Operación Océano, ¿no? Entonces vemos ahí cómo son 16 años de un trabajo que ha costado y que no necesariamente está del todo decantado. Simplemente un detalle a contar y que después podré profundizar un poco más. En el 2012, con el caso de la explotación sexual de niñas y adolescentes en la Posta del Cangrejo, con el empresario Moya, lo que veíamos ahí en las sentencias que absolvían a este empresario es que había una interpretación muy equivocada del alcance que tiene la norma que identifica como delito la explotación sexual comercial, y que de alguna manera, lo estamos viendo ahora, que son los mismos argumentos que en su momento Corujo o Valcaldi utilizaron para justificar la absolución de Moya, que son los mismos argumentos jurídicos que muchos defensores de la Operación Océano, los abusadores en la Operación Océano, están esgrimiendo. Entonces, creo que ahí podemos identificar cómo incluso con normas que tienen una vocación garantista, se aplican interpretaciones que lo que buscan es justificar estas prácticas naturalizadas y estas prácticas que visibilizan visiones en las cuales las mujeres jóvenes y adultas son objetos sexuales, ¿no? Eso por ahora. Bueno, muchas gracias, Valeria, entonces. Y vamos a la segunda pregunta, que a partir de ahora, reitero para los que se unieron luego, la dinámica era una pregunta introductoria para Luis, otra para Valeria, y ahora hay otras 3 preguntas que son compartidas, luego de lo cual abrimos entonces un momento para el diálogo sobre esta temática. La segunda pregunta es la siguiente. Diversos documentos internacionales consideran a la explotación sexual comercial de niños, de niñas y adolescentes como una violación fundamental de los derechos humanos, en la que se trata a las víctimas como verdaderos objetos sexuales. Sin embargo, en las redes vemos que mucha gente no pone el foco en el violador de los derechos, sino en la persona vulnerada. Respecto a la Operación Océano, por ejemplo, hay quienes insisten en que una chica con 16 o 17 años de edad sabe perfectamente lo que hace. ¿Qué opinión les merecen este tipo de comentarios? Luis. Luis, encendé el audio, por favor. Me distraje porque vi a Inés Alvariza, otra carmelitana, ahí presente, y viste cómo somos, nos ubicamos enseguida. Hay una barra linda de Carmelo, sí. Cada ejemplar. Que tienen que ver muchas veces con el tema del consentimiento y cómo se construye
la defensa de los explotadores, ¿no? Básicamente apoyados en esta simbología que lo que hace es matrizar la impunidad, que lo que hace es afirmarse sobre estas representaciones sociales, el sentido común y esta construcción de carácter imaginario e ideológica que afianza el patriarcado y la dominación y la posibilidad de comprar el cuerpo de otra persona para satisfacer mis placeres. Es algo que va no contra todo derecho, va contra toda forma de humanidad, la cosificación. Ver también que a una situación de explotación difícilmente se llega en paracaídas, sino que hay una convivencia con otras violaciones previas que tienen que ver no solamente con los derechos políticos, sino también con los derechos económicos, y que tiene en su base situaciones de pobreza, de exclusión, a veces de migración interna dentro del país o internacional, o sea, gente que proviene de otros lugares en condiciones básicamente muy similares a la esclavitud, y que llegan a la explotación como consecuencia o como un continuo de violencias que atraviesa sus cuerpos a lo largo de toda su vida, desde que son niños, desde que son niñas. Y eso, obviamente, la convivencia con esas violencias va limando la posibilidad del sujeto. Cuando Aristóteles conceptualizaba al esclavo, decía aquel que a pesar de ser humano, no es de sí, es de otro. Y estas vidas de violencia, de sufrir violencia, lo que van haciendo es consolidar la dueñidad de otros, de un mundo adulto violento, sobre este sujeto que va asumiendo sus responsabilidades como ciudadano, pero que es permanentemente bombardeado desde distintas formas de violencia. Violencia física, violencia sexual, la violencia económica, la exclusión, todas las interseccionalidades de vulnerabilidad que se cruzan en el cuerpo de un adolescente. Y lo atan muchas veces al tema del consentimiento, y eso Valeria lo podrá explicar sin duda mucho mejor que yo, pero en términos de derecho, el consentimiento de un menor de edad no tiene ninguna validez jurídica, digamos, sino caeríamos en el ridículo que un menor de edad no puede vender una casa, no puede manejar un auto, pero sí podría alquilar su cuerpo, digamos, construyendo esta situación del ridículo. Y por otro lado, desde el punto de vista de la psicología social, consentir no solo es aceptar, sino que también es sentir con el otro. Y nada más lejos de sentir con el otro que una relación mediada por una retribución, sea en dinero o sea en otra calidad. Además, como decía Bourdieu, en el momento en que señalo a una víctima como coadyuvante de su situación de explotación, debo decir inmediatamente que son formas de la dominación encarnada. O sea, cómo estas formas de dominación, estas formas de apropiarse en el otro, también impactan en la víctima, quitándole su calidad de sujeto, su posibilidad de decidir. Entonces, por un lado tenemos esta ruptura o este rompimiento del sujeto, estragamiento del sujeto, que no puede decidir, que otros deciden por él, que son llevados a ser explotados, que van perdiendo autonomía, que otros se apropian de su cuerpo, y luego le voy a pedir que decida libremente en condiciones que son de estragamiento precisamente del sujeto, donde el sí mismo está roto, porque la explotación tiene impactos a lo que puede ser un primer momento de fascinación o de maravillamiento porque accedo a lugares que comúnmente no accedía, porque accedo a bienes que no me eran posibles de tener. Muchas veces el enamoramiento también juega, el engaño también juega,
un vínculo con alguien que me dice que me quiere, después que mi vida fue toda una serie de violencias, genera afectaciones y formas de dependencia de ese sujeto. Y después quiero pedirle que decida libremente. Sinceramente, es tan indignante por lo ridículo que parece un argumento idiota. Idiota en el sentido del que hablaban los griegos clásicos, aquel que prescinde de toda forma de política, que en este caso una forma de política es la construcción de derechos y de una legislación que tiende a proteger a las víctimas y a condenar a los explotadores. Clarísimo, Luis. Valeria, ¿cuál es tu opinión entonces respecto a estas reacciones que observamos en las redes? Bien. Recuerda el audio. Ahí está. Sí. No, lo primero es que desde mi punto de vista, y ya ahí empezamos un poco a calentar en relación al debate sobre abolicionismo y reglamentarismo, es que la explotación sexual es una violación de derechos humanos, más allá de la edad de la víctima, ¿no? Eso es lo primero que hay que apuntar. Sobre todo porque sobre todo cuando identificamos o analizamos el fenómeno de la trata, vemos cómo los cruzamientos son líneas muy tenues en todo, ¿no? Desde el tema de la edad, pasando por las fronteras nacionales e internacionales, y entonces, bueno, en esta nebulosa es que se va tejiendo la trama, digamos, que sostiene estas expresiones de violencia y violación de derechos humanos como es la explotación sexual, ¿no? Eso como un primer punto. Y de esa manera podemos identificar por qué esta pregunta, como la hacía, yo la recordaba en una nota en Brecha, que es un tuit de Graciano Pascale que decía: ¿por qué el patriarcado es abominable cuando hay sexo con una persona de 17 años y deja de ser machirulo opresor si paga por sexo a alguien con 18? ¿No? Que un poco va en esta línea, ¿no? Esta línea de decir, bueno, ¿qué diferencia hay con una gurisa de 17 años que con una mujer de 18, ¿no? Casi que caricaturizando esa situación, y tiene que ver justamente con la necesidad de visibilizar que la explotación sexual está vinculada totalmente con el sistema prostituyente, ¿no? O sea, la trata de personas es un animal que alimenta el sistema prostituyente, y a su vez el sistema prostituyente es alimentado también por la explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres adultas. Esto genera muchas discusiones, es un tema que no está saldado, pero lo que podemos ver es que en los mismos términos o los mismos argumentos que planteaba Luis sobre aquellas perspectivas que consideran que en el ejercicio de su libertad una persona decide vender su cuerpo, y vemos las historias y las trayectorias de aquellas jóvenes y mujeres que así lo hacen, identificamos que hay severas vulneraciones en su historia de vida, en su trayectoria, y por lo tanto la libertad de elegir es algo que puede entrar en cuestión, ¿no? Eso puede habilitar otras discusiones, pero concretamente, por ejemplo, en los casos donde se identifica claramente la violencia mediada para la explotación, podemos ver que esta pregunta que hacía Graciano y que tiene que ver con la pregunta que vos nos planteabas, que es, bueno, poder necesariamente incorporar a las discusiones sobre explotación sexual de niñas, niños y adolescentes también otras discusiones sobre explotación sexual en el caso de mujeres adultas. Y otra cuestión que también es necesario analizar y que vemos que está muy, muy vinculada es claramente con el tema de la trata, ¿no? Hay muchas situaciones en Uruguay que han sido consideradas por el tipo penal que se utilizó, situaciones de explotación sexual con fines comerciales, donde se aplica
la ley 17.815, pero no se considera, por ejemplo, la ley de trata, ¿no? Para combatir la trata de personas. Por más que podría identificarse que el fenómeno está. Y en ese sentido es necesario hablar que, bueno, no solamente hay trata internacional, sino hay trata interna, y por lo tanto a una gurisa que llevan de Maldonado para Montevideo, o de Cerro Largo para Maldonado, claramente hay una situación de trata, porque obviamente hay un abuso de poder con fines de explotación, en muchos casos, como lo estamos hablando ahora, con fines de explotación sexual. Entonces, el desafío para abordar el tema implica también identificar el fenómeno de la trata, cuando hablamos de esto, y también implica identificar cómo las ideologías que sustentan o justifican la explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres adultas llega a muchas instituciones y a muchos espacios de saberes que están legitimados, como puede ser el derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos ver cómo, en relación al tema del consentimiento que planteaba Luis, el doctor Germán Aller, grado 5 del Instituto de Derecho Penal, planteaba en una presentación que él hizo cuando se discutía parlamentariamente el tema de la trata, él hablaba que desde el derecho penal y planteando como cierta unanimidad desde la academia que era necesario derogar el delito de proxenetismo, porque se repetía desde décadas eso en el derecho penal y que no tenía éxito, y sobre todo él planteaba el tema del consentimiento, diciendo que la posición casi absolutamente mayoritaria del derecho penal es que en realidad el tema del consentimiento tiene que ser tomado en cuenta, ¿no? Es una discusión muy grande, porque obviamente no están considerando los mismos criterios de análisis que se plantean tanto los expertos y expertas que trabajan temas de infancia desde las disciplinas sociales, con el abordaje que se hace del derecho sobre por qué el consentimiento sí puede determinar o no eximir una responsabilidad penal a un abusador. Ahí lo que vemos es que también en algunas sentencias han entendido esta línea que plantea Aller, en la cual no se considera esto que podría haber vicio del consentimiento, ¿no? O sea, se habla que si hay una relación sexual consensuada, sin importar la edad, siempre y cuando se cumplan con determinadas consideraciones que establece el Código Penal, no tendría que considerarse un delito. Y eso supone muchas complejidades, porque claramente vemos que la mayoría de estas situaciones median relaciones de poder desiguales, donde hay vicios en el consentimiento, y donde estas justificaciones lo que buscan es negar los contextos de violencia y sujeción que existen. También, por ejemplo, en el caso de esta defensa que se planteaba sobre la necesidad de eliminar la figura de proxenetismo cuando se habla de consentimiento, lo que identificaban, por ejemplo, estos representantes por lo menos en este caso, Aller, era también la capacidad de decisión de una persona de poder trabajar o someterse a determinadas relaciones de opresión en el ejercicio de su libertad, ¿no? Y eso de alguna manera lo que vemos es que en esta frontera entre las edades, y por eso lo conecto con la pregunta que nos proponía Pablo, lo que vemos es que se empieza a generar una tela muy fina de identificar
porque estos mismos argumentos que se utilizan para justificar, por ejemplo, la eliminación de la figura del proxenetismo o la justificación de las condiciones de vida de las personas que se encuentran en una situación prostitucional, lo que vemos es que se están utilizando esos mismos argumentos para las situaciones que involucran a niñas, niños y adolescentes, y esto genera claramente una contradicción con todas las esferas de protección de derechos humanos que han sido reconocidas no solamente por el momento en Uruguay, sino también que hay estándares internacionales que dan un marco de protección y un marco de análisis para este tipo de situaciones. Muchas gracias, Valeria, muy claro, y además, de alguna manera, vinculando tu respuesta a nuestra tercera pregunta. Dice así: respecto a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, algunas publicaciones del CONAPES, que preside justamente Luis, señalan que se enmarcan en un, abro comillas, sistema patriarcal, capitalista, que transforma en mercancías y objetos de cambio el cuerpo de niñas, niños y adolescentes, cierro comillas. Si tomáramos conciencia sobre eso, ¿no podríamos acaso sostener lo mismo respecto a todo el sistema prostitucional? ¿Creen ustedes, Luis, Valeria, que el sistema prostitucional transforma el cuerpo de las mujeres, aún adultas, en un objeto de consumo? ¿Qué posición tienen respecto al debate abolicionismo versus regulacionismo que ya adelantaba Valeria? Luis. El audio, Luis. Me olvidé una vez más, no, decía que Valeria avanzó de forma muy, muy inteligente y muy desde un lugar de conocimiento del tema, que de alguna manera también pauta una mirada sobre el problema global, pues en la mirada que nosotros construimos para poder entender el problema, ubicar capitalismo y patriarcado nos parecía necesariamente explicitable, digamos, como aspectos que en general y en el discurso han ido desapareciendo o han sido desaparecidos, pero que no debemos perder porque siguen siendo categorías de análisis desde las cuales mirar la realidad. No estamos diciendo que el capitalismo genera la explotación desde siempre, ni estamos diciendo que el patriarcado ha tenido vida solamente en el capitalismo. Si los miramos como modelos, el patriarcado ha sido previo incluso al capitalismo, pero también no hay formas de dominación que hayan desaparecido del todo en toda la historia de la humanidad. Muchas veces conviven, van tomando determinado peso y determinada relevancia. Lo que sí tenemos claro como colectivo es que nunca, como en el capitalismo global y globalizado, el patriarcado y este modo de producción se conjugan para llegar a niveles de explotación que someten a millones y millones de personas en el mundo. Digamos, más acá o más allá de la cercanía con las teorías que vinculan estos dos aspectos de la realidad, y sin creer que es un salmo la afirmación de Zizek que el capitalismo es el universal concreto de nuestra época, sí entendemos que es como fundamental observar esta construcción de todo aquello que está al alcance del hombre y de la mujer en algo que tiene valor de uso y valor de cambio, en una mercancía. Y se expresa brutalmente en el sistema prostitucional, en el mercado del sexo,
porque como nunca antes, los cuerpos tienen valor de uso y valor de cambio en ese mercado, vinculado a nuevas necesidades de consumo, que pasaron del consumo instrumental, de aquello, yo necesito una heladera porque necesito tener frío para conservar los alimentos, necesito una casa porque necesito abrigo. Ese consumo instrumental pasó al deseo. El deseo como aquello que persigo en función de la búsqueda de estatus. Por ejemplo, adquirir ropa de determinada marca o determinados bienes que no son estrictamente necesarios para la vida. Y dice Bauman, otro sociólogo, que ahora estamos en la etapa del anhelo, una etapa donde el consumo ya superó el deseo y lo que anhelo es consumir y desechar para volver a consumir. Cuando el bien que consume y desecho es el cuerpo de niños, niñas, adolescentes, o mujeres adultas, u hombres adultos, porque también hay tanto niños, niñas, adolescentes, varones, como chicas trans en el mercado prostitucional, constituidas como mercancía, algo que se puede, un cuerpo que se puede alquilar. Y eso generado como un objeto no solamente para vertir el deseo, sino para ser desechado. Cuando una sociedad está desechando a sus miembros, y el desecho o el objeto de desecho son niños, niñas, adolescentes, o personas de una sexualidad no dominante, como sociedad estamos en problemas. Gracias, Luis, por tu respuesta. Valeria, ¿qué más puedes agregar sobre este debate? Bueno, lo primero que me gustaría plantear es algo que hemos logrado por lo menos instalar como parte de las luchas del movimiento feminista, que es justamente algo que se ha construido desde el campo popular, y es la denuncia permanente de que a las mujeres, a las niñas, a las disidencias sexuales, se las compra, vende, regala, se les secuestra, se les alquila, se prestan, se violan, se torturan y asesinan mujeres. ¿No? Vivimos en ese mundo es el que estamos, en el que habitamos, y que de alguna manera, incluso la pandemia que nos ha atravesado como humanidad, ha visibilizado cómo esto se ha complejizado aún más, ¿no? Entonces, partimos de esa base, creo que desde ese lugar todavía incluso se niega, pero cuando logremos como sociedad que ese punto de partida de que esto sucede se entienda en cabalidad, bueno, tenemos un primer punto para empezar a transformarlo desde diferentes espacios, ¿no? Eso como un primer punto de partida, ¿no? Para poder abrir el debate. Después está, de cuando se discute abolicionismo, reglamentarismo, algo que se plantea permanentemente tiene que ver con la división que se da en el campo de los feminismos cuando se discute esto, ¿no? Entonces, ahí lo que identificamos es que, bueno, por un lado, desde mi perspectiva, y sobre todo en el caso de países reglamentaristas como Uruguay, es necesario dar algunas discusiones primero antes de tener una posición abolicionista radicalizada, ¿no? ¿A qué quiero con esto? Es que creo que los espacios de diálogo con las mujeres que hoy se encuentran en situación de prostitución y reivindican derechos laborales, porque eso está sucediendo, hay que escucharlas, hay que hablar con ellas. Se han dado muchas situaciones de colaboración, incluso entre compañeras que se identifican como abolicionistas y con compañeras mujeres que se encuentran en situación de prostitución y que en el marco de la pandemia generaron espacios para articular redes de contención como canastas u ollas populares, ¿no? Entonces, ese primer espacio de encuentro y de diálogo es necesario
para identificar por qué las sociedades que se han dado a sí mismas un régimen reglamentarista generalmente lo hacen desde una perspectiva con una doble moral, ¿no? Y por lo tanto es mentira que se reconozca el trabajo sexual en tanto trabajo. Hay algunos ejemplos que lo visibilizan, como puede ser, por un lado, se hablaba mucho de esto, ¿no? En el caso de las mujeres migrantes. ¿Qué pasa si una mujer migrante abre una unipersonal como trabajadora sexual para pedir su residencia, ¿no? ¿Cuál va a ser la mirada del Ministerio del Interior en relación a eso? También otras situaciones que tienen que ver sobre el trabajo de la Inspección General del Trabajo. En diversas ocasiones, tanto con inspectores de trabajo, ¿no? Se ha hecho esta pregunta: ¿por qué no hay una misma, digamos, un mismo procedimiento cuando se tienen que ver las condiciones laborales, las condiciones de salud del trabajo? ¿Qué pasaría si se inspeccionara con todos los controles necesarios específicamente en los espacios de las whiskerías o las casas de masajes? Eso no sucede. ¿En qué trabajo se puede estar alcoholizado y bajo las influencias de estupefacientes? Después están otras situaciones que también tienen que ver con que no hay condiciones que se den, sobre todo en lugares donde esta doble moral visibiliza que muchos proxenetas se consideran a sí mismos emprendedores inmobiliarios que rentan espacios, pero que en realidad reproducen situaciones de explotación. Lo mismo cuando ha habido algunos casos de los casos que han llegado a la justicia, donde ha habido explotación sexual, trata, lavado de activos y otro tipo de delitos conexos. También vemos que probablemente hay una persona que cae, implicados que caen, que son condenados, pero el espacio de explotación, que es lo que mantiene vivo, digamos, las condiciones de la explotación, no se clausura, ¿no? Y eso se ha dado en diversos casos que han llegado a la justicia, ¿no? Entonces lo que vemos es que para discutir con todas las cartas sobre la mesa, creo que hay elementos desde las lógicas abolicionistas para identificar por qué hay un sistema enorme globalizado de explotación sexual que sostiene esta trama, que hay condiciones objetivas para identificar las diferentes vulneraciones, incluso si se quisieran hacer desde la perspectiva sindical o desde la perspectiva del derecho laboral, podríamos identificar claramente las vulneraciones y claramente las tendencias esclavistas del sistema prostituyente. Y por otro lado, en el caso del reglamentarismo, bueno, esa discusión tiene que ir de la mano de la crítica, obviamente, de una normativa que invisibiliza a los explotadores, que invisibiliza a los consumidores, entre comillas, los consumidores de sexo, ¿sí? se va a hablar así, en esos términos, y que invisibiliza, digamos, todos los actores del sistema prostituyente y pone toda la responsabilidad en las mujeres que se encuentran en situación de prostitución. Entonces, esa doble moral es compleja, la vimos, digamos, de forma exacerbada, no solo en Uruguay, sino en el mundo, en esta época de coronavirus, ¿no? Con toda esta mirada higienista y sanitarista de los controles, pero que de alguna manera se daba de una manera diferenciada en el caso de las mujeres que estaban en ese tipo de situaciones, y que obviamente cuando hablamos de controles o protección de los derechos laborales, obviamente ahí vemos con mayor claridad, y eso, bueno, Pablo, vos sos experto en esto, pero vemos con mayor claridad algunas situaciones de vulneración de derechos muy importantes. Y algo que quería mencionar y que de repente no quiero abusar del tiempo, pero que me parece
clave, que tiene que ver con esto que se va vinculando, ¿no? O sea, cuando hablamos, pareciera que hablamos de materias diferentes, cuando hablamos, y lo he dicho varias veces, pero lo quería reiterar, cuando hablamos de explotación sexual de niñas, niños, adolescentes, cuando hablamos de trata de personas, y cuando hablamos o abrimos el espacio para la discusión del sistema prostitucional, ¿no? Y creo que es importante poder hacer que, como se está pasando ahora, ¿no? Que la reflexión se vincule para que podamos identificar dónde están las mayores tensiones y por qué hay investigadoras que han hecho análisis de muchos países, como Lidia Cacho, que estudió en un libro que se llama Esclavas del Poder, 175 países, identificando exactamente los mismos fenómenos y los mismos argumentos por parte de explotadores y los mismos perfiles diversos y la misma forma de alimentar este proceso de explotación y normalización de la crueldad y los procesos culturales que fortalecen esta crueldad y esta violencia sistemática contra niñas, adolescentes, mujeres y disidencias. Bueno, muchas gracias, Valeria. El propósito, vieron, de esta pregunta era visibilizar el fenómeno de la explotación sexual comercial más allá de las edades, ¿verdad? Pero volvamos ahora a la ESCNA y finalicemos con la última pregunta disparadora antes de dar paso a las intervenciones de nuestros participantes. Nuestra última pregunta está muy emparentada con la anterior. Ha surgido en la última audiencia de la Operación Océano diferencias en cuanto a considerar estos casos como parte de la violencia de género. ¿Ustedes tienen una opinión al respecto que quisieran compartirnos? Empezamos contigo, Luis. Sí, y retomo un poco algo que me quedó pendiente de la respuesta anterior, que tiene que ver con que a veces asumir una posición desde un estrado o desde el mundo académico no alcanza, como no alcanza tampoco la afirmación de determinadas leyes y su aprobación. Ninguna ley por sí sola cambia la realidad, ni ninguna declaración desde el mundo académico cambia la realidad si no hay una fuerza social que empuje esa declaración, si no hay formas de organizar la indignación, formas de organizar a los defensores de derechos humanos detrás de esas formas. La esclavitud está abolida desde hace cientos de años en algunos lugares, en otros menos. Sigue habiendo millones de personas esclavas en el mundo. Uruguay abolió la esclavitud, sigue habiendo personas esclavas en Uruguay. No solamente con la trata con fines de explotación sexual, sino también laboral. Y tenemos que empezar a verlo, tenemos que empezar a reconocerlo, y una forma es, como decía Valeria, ver estos temas como un continuo, donde si nosotros desandamos la vida de las víctimas, vamos a encontrar que de una situación de trata internacional atrás, hay una situación de trata interna antes, y hay otra de explotación, y hay otra de abuso cuando era más chica, y las personas son las mismas, y están atravesadas por todas estas violencias. A veces los que cortamos la realidad para poder entenderla somos nosotros, decir, bueno, esto es abuso, esto es explotación sexual, esto es trata interna, esto es trata internacional. La persona es la misma, es el mismo cuerpo atravesado por violencia histórica. Y a veces mirar esas cuestiones, uno no tendría dudas en sumarse a las filas del abolicionismo. En particular yo no las tengo, pero sé también que hay un mientras tanto, donde tenemos miles de mujeres que están siendo parte
del mercado del sexo que están siendo explotadas y que lo están haciendo en condiciones inhumanas. O sea, hacer una declaración abolicionista sin colaborar, como decía, o sin comprometerse con esas luchas que las mujeres que están en esa situación están hoy encarando, me parece que es como un saludo a la bandera. O sea, me parece que van juntas esas cosas, y por eso esto de escuchar qué es lo que están diciendo las mujeres que están vivenciando esta situación prostitucional y prostituyente, es una forma de aproximarse a definiciones que nos comprometan más y mejor como sociedad. Y con respecto a la expresión de estos casos, sin duda para mí son expresiones de violencia de género. El cuerpo de las mujeres y las adolescentes como una señal de poder, que se ve en lo poco que se ha visto del proceso judicial de la Operación Océano. Por un lado, las gurisas que no aparecen por razones de protección, pero que están, pero están por ausencia. Y por otro lado, las caras de los abogados pertenecientes a los principales bufetes de abogados de Montevideo, mostrando desde ese lugar una diferencia de poder, una señal de poder que incluso desde la propia práctica ya están cuestionando o están intentando limar la presencia de la fiscal encargada del caso. La están cuestionando por sus salidas a la prensa, por no sé qué, por no sé cuánto, pero digamos, lo que están haciendo en realidad es tratar de minar los cimientos de un agente institucional que ha hecho lo que tenía que hacer y en la orientación que debe hacerlo. Entonces, claro que sí que son formas de violencia de género y son formas también de violencia de clase. Muy bien, Luis. Valeria, tu turno. Sí, yo creo que claramente las defensas de los indagados han planteado un cuestionamiento a todo lo que tenga que ver con una perspectiva de derechos humanos, y que eso implica no solamente las argumentaciones de la propia fiscal, sino la existencia de una fiscalía especializada y comprometida con un equipo fiscal como es el que ha encarado la Operación Océano, y que de alguna manera se inscribe a un proceso en el que estamos viviendo ahora, que es un cuestionamiento ideológico a la perspectiva de derechos humanos, ¿no? O sea, ahora se habla como si fuera una cuestión de ideología hablar de derechos humanos, cuando en realidad hay todo un trabajo histórico para generar un piso común, un entramado común como sociedad, que nos permita nivelar procesos y situaciones de profunda desigualdad, ¿no? Entonces ahí vemos que el rol de la justicia justamente es estar al servicio de la nivelación de desigualdades estructurales, de relaciones de poder opresoras, y por lo tanto, bueno, genera estas incomodidades que estamos viendo, obviamente por parte de las defensas, y que de alguna manera podemos identificar incluso a través de algunas análisis del discurso, que me declaro que no soy experta en eso, pero que podemos identificar en el abordaje de determinados medios de comunicación el fenómeno. Y había una nota hace poco en El País que hablaba sobre la audiencia, la última audiencia, esta de la que hace referencia Pablo, y parecía que era una cobertura de una boda o de unos 15 años, o de sociales en general, en la cual se hablaba de la crema innata del derecho de los abogados, de derecho penal del país, ¿no? Y por lo tanto, bueno, en realidad es muy preocupante este abordaje, porque habla de crema innata, ¿no? Hablando justamente, ¿no? Como los mejores abogados, los más reconocidos, los que como
como bueno, un abogado que estuvo implicado justamente en el caso que está referenciado en la investigación de Urruzola, ¿no? Que es el mismo abogado que defendió, que está defendiendo ahora a uno de los abusadores, y lo que vemos es que de alguna manera para el imaginario representan las mejores defensas, ¿no? Generando también esta categorización de una burguesía que es vista, a pesar de sus acciones y sus crímenes, desde una mirada muy diferenciada de otros delitos comunes que hoy están en el discurso de mano dura y que plantean justamente que es muy inseguro el país, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí es que hay lo que llaman, ¿no?, esta dosimetría penal entre los delitos que ciertas clases sociales consideran que afectan, en este caso podría ser la propiedad, y por otro lado, los delitos que afectan a la dignidad y a la integridad de las personas, y especialmente a colectivos que históricamente han sido vulnerados, ¿no? Entonces, eso también genera pautas para invisibilizar que lo que está detrás de estas investigaciones tiene que ver con la materialidad de lo que es la violencia basada en género, que implica esto que veníamos discutiendo y conversando y reflexionando antes, ¿no? Que es esta sensación de superioridad y posibilidad de poder comprar y mediar las relaciones con mujeres jóvenes a través de la compra de sus cuerpos, y que de alguna manera eso se puede justificar a partir de argumentaciones que niegan, por ejemplo, el tema del consentimiento y niegan todos los estándares jurídicos con perspectiva de derechos humanos de lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, claramente, cuando hablamos de la Operación Océano, estamos viendo una situación de violencia basada en género, que no queda duda, que tiene muchos elementos para poder reforzar esta idea, que a su vez visibiliza las resistencias, no solamente a la normativa, sino también al rol que juegan las fiscalías, y de cómo cuando hay una investigación especializada y comprometida, pueden identificarse todas las tramas vinculadas a este tipo de explotación. No, seguramente la Operación Océano es una de tantas situaciones que se han dado en nuestro país en los últimos años, que no ha tenido la misma visibilidad, pero que sí nos tiene que invitar a reflexionar de que mientras se está haciendo esto, en realidad hay muchas situaciones así que no llegan a una investigación penal, y por lo tanto, bueno, también ahí tenemos que identificar los otros roles que tienen que ver con las víctimas de estos procesos, más allá de su judicialización, que en eso, bueno, el rol en este caso, de todos los servicios de atención es clave, de la articulación, y por lo tanto también es un desafío pensar más allá y después, el día después de la judicialización, qué es lo que pasa con las víctimas, ¿no? Yo creo que ahí desde el derecho, incluso quienes estamos comprometidas con la denuncia de estas situaciones, con que se investigue, con que pueda judicializarse para evitar la impunidad, pero tampoco podemos enamorarnos únicamente de la judicialización, si no pensamos en qué pasa con las víctimas, cómo se les contiene, cómo se sostienen los procesos para que puedan reinventarse a pesar de este proceso que es tremendo, en el cual se les niegan muchas posibilidades, y por lo tanto los servicios de atención, su articulación es clave. Ya se han manifestado muchas preocupaciones por cómo hoy puede llegar a suceder, o sea, la intervención de los servicios de atención no tienen que ser subsidiarios de la acción de un operador judicial,
sino que lo que importa es justamente sostener a las víctimas y eso tiene que ser, digamos, la prioridad. No hay que olvidar que muchas mujeres jóvenes y adultas que se han animado a denunciar han sufrido otras violencias posteriores. No sabemos qué pasó con las víctimas de las diferentes operaciones donde se constató que hubo trata y explotación sexual, no sabemos qué pasó con ellas, no sabemos si se les victimizó, si se les criminalizó. Hubo algunos casos de testigos que murieron en condiciones sospechosas, como sucedió en el caso de la casita del parque, con una gurisa que apareció electrocutada por una heladera y había, el parte forense daba cuenta que eso en realidad no, la carga no era suficiente para que el desenlace fuera la muerte. Entonces, todas estas situaciones que es clave, que vamos a ver en qué termina este proceso que estamos viendo ahora, pero lo importante es no quitar el dedo del renglón, que es la protección de las víctimas, y sobre todo pensando que este caso justamente saltó a la luz y generó todo un proceso de investigación a partir del feminicidio de una gurisa, y que eso, de alguna manera, bueno, nadie nos va a devolver la vida de esta gurisa, y que, bueno, hay muchas situaciones de mujeres que son, que aparecen como ausentes, pero que fueron desaparecidas, y que nunca se logra generar una investigación profunda en la cual, por un lado, se entienda cuál fue el motivo de las desapariciones, o cuando aparecen, y si aparecen es porque aparecen sus cuerpos, se sepa cuál es el entramado que estuvo detrás de esa situación, y por lo tanto insistir mucho en eso, ¿no? En que un compromiso fuerte por parte del Estado en relación a identificar estos casos como casos de violación de derechos humanos, como casos de violencia basada en género, implica poner el foco de vuelta en las víctimas, y que la investigación penal tiene un lugar, pero no es el centro, sino que el centro es justamente evitar la perpetuación de estas situaciones. Bueno, muchas gracias, Valeria. Y entonces, es el momento de abrir el micrófono o el chat, los que no puedan hacerlo por micrófono, para hacerles preguntas o hacer comentarios respecto a todo lo que hemos escuchado. Somos oídos en ese sentido. Si quieren me van pidiendo la palabra, si no van escribiendo en el chat. Nos hemos informado, nos hemos formado en estos temas, gracias a Luis y a Valeria. Nos hemos conmovido también porque el tema es bravo. Seguramente alguno de ustedes quiere expresar algo. Sí, ¿quién está tomando la palabra? A ver, que no logro darme cuenta. Luis Péjar. Luis, estimado Luis, te siento muy bajo, pero lo importante... Bueno, voy a ver si me acerco a ver si puedes arrimarte un poquito mejor al micrófono. Está. Digo, este tema es un tema que nos acompaña desde que tomamos conciencia que vivimos en sociedad, desde que somos muchachos. Y yo tengo una experiencia de vida en la cual un día salía con 17, 18 años del trabajo y una mujer me pide que tenga relaciones con ella.
Entonces me deja desubicado. Y le digo, ¿por qué me pide eso? Me dice, si no consigo determinado dinero, esta tarde de la pensión me tengo que salir. Y yo le dije, ¿cuánto necesitas? Tanto, se lo di. Ella se fue, yo me fui, pero había una realidad. Había una necesidad que esa mujer, la forma que tenía de solucionarlo, era ofreciendo de alguna manera algo para obtener lo que necesitaba para mantener esa necesidad. Quiere decir de que hay algo que está establecido de alguna manera por encima de todos estos temas. Cuando hablamos de justicia, y estamos tratando ahora en este momento de ver cómo llevamos a un juicio y establecemos quién es culpable, ni sabemos saber de qué manera pueden pagar su culpa, si es que podemos llamar de alguna manera pagar cosas que no tienen, yo diría, forma de pagarse. Y vemos de que hay gente que trabaja por la justicia, pero resulta que no lo hace por la justicia, sino porque es su actividad y es la forma que tiene para poder lograr los ingresos, para poder cubrir las necesidades que tiene de vida. Y yo digo, ¿qué diferencia hay entre yo que trabajaba en el banco y hacía lo que me habían enseñado a hacer y me habían dicho que tenía que obedecer para darme determinado dinero, y quién termina en un determinado momento dando una satisfacción del punto de vista de una necesidad de relaciones que no sé hasta qué punto son necesidades, sino que son instintos que no saben la gente ni siquiera manejarlos, porque es de las cosas que no aprendemos cómo se hace, cómo manejamos nuestros instintos. Entonces le digo que veo que el tema es mucho más grande del que hoy sale a luz y que además todos, me atrevo a decirlo y quisiera gritarlo, todos sabíamos que esto existía, no de esta forma, pero sabemos que existía y que funcionaba, y que esto no hay solamente la gente que hoy está de alguna manera en evidencia, sino que esto ha pasado siempre y sigue pasando, y yo les digo que no sé si es que tenemos formas de solucionarlo y si es tan sencillo como parecería que fuera el hecho de que esto ahora una fiscal lo tenga en sus manos y vaya a establecer determinados tipos de sanciones a las personas que intervinieron. Les digo que no sé cómo verlo y me parece que lo importante es por lo menos de que estemos reflexionando sobre ellos. Pero mi reflexión no tiene un punto de apoyo para dar luz sobre esto. Lamento no poder ser más positivo, pero es lo que tengo para expresarles. El dolor que siento, que sentí, que sentía y que seguiré sintiendo porque no veo por qué lado adelantar. Perdón por no ser más positivo, pero no puedo serlo. Gracias, Luis. ¿Alguien más que
¿Quiere hacer algún comentario, pregunta a nuestros panelistas? Con respecto a lo que está diciendo Luis, lo comparto plenamente porque lo vivimos, no sé si cotidianamente, pero se ve bastante seguido en estos ambientes donde vivimos, la necesidad de salir como medio económico, de salir de llegar al fin del día con algún peso en la casa a través de la explotación del propio cuerpo, digo. Eso por un lado, esa tristeza que él está diciendo, también la comparto. Y también me preguntaba, cuando estaban hablando de la Operación Océano y todo eso, me traía a la memoria, me preguntaba en qué queda otros lugares y otras explotaciones, como por ejemplo en Nueva Palmira, cuando está la Zona Franca y todos esos lugares así, que sabemos que existe la explotación infantil y parece que recién ahora esto está saliendo a luz cuando hay en tantos otros lugares de nuestro país este tipo de explotación de niñas y niños, de adolescentes, y parece que el gobierno no se entera. Me pregunto, ¿en qué queda todo eso? Gracias, Ana Inés. Si alguien más quiere tomar la palabra. Luego le devolvemos la voz a nuestros invitados. Hola, me llamo Cecilia, no sé si me escuchan. Te escuchamos, Cecilia. Bueno, hace unos años he trabajado en un proyecto de prostitución infantil con la institución, con el Vice, en un proyecto que abarcaba todas las tres Américas, o sea, no es un tema nuevo ni nada que se parezca. Creo que tiene ya su gran historial todo este tema, y me parece que lo más valioso de esta situación es que el tema está en el debate público, y me parece que eso es lo bueno. Rescatemos lo valioso de esta situación, y es que hoy estamos conversando en nuestras familias, en nuestros ámbitos de este tema, en vez de mirar la cara para otro lado. Me parece que eso es lo más valioso de todo. Y lo otro que quería comentar es que, con todo el respeto que me merece la parte judicial en la temática, creo que acá es como sociedad qué nos planteamos, qué respuesta damos. Más allá de todos los aspectos judiciales, creo que acá lo que necesitamos es un compromiso de la sociedad, como bien decía Luis, y no es un tema solo del género femenino, sino que la explotación sexual es de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres. Y ya tenemos mucho historial, y si muchos recuerdan, ya hace muchos, muchos años, hasta hubo telenovelas en la televisión, que lo que era valioso era que sacaban el tema a la opinión pública. Nada más, ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Romina quería decir algo, me voy corriendo porque compartimos pantalla. Hola, buenas noches para todos y todas. Quería hacer una brevísima reflexión. Me conmovió mucho todo lo que habló Luis y Valeria. Cortito lo hago porque no quiero quitar mucho tiempo. Yo fui muchos años funcionaria judicial penal en Montevideo y en el interior. Tomaba declaraciones, era la antigua figura de la receptora, que bueno, sigue existiendo, pero en otro rol ahora, en el nuevo proceso. Bueno, y también estudiaba Derecho en ese entonces, ahora ya me recibí. Y la primera vez que me interesé por este tema, al punto de involucrarme en esta temática, fue porque un caso que me chocó mucho como receptora, una muchacha en el departamento que yo estaba en ese momento en el interior, fue procesada con prisión en calidad de coautora por un
un delito de hurto especialmente agravado. No me acuerdo si era coautora, porque ingresó a un domicilio, eran 2 muchachas y un hombre, y bueno, supuestamente se habían hurtado una garrafa. Pero después en charlas con otros operadores que intervinieron, como la policía, por ejemplo, me contaron a mí y a la otra receptora que en realidad la muchacha no había ingresado para hurtar nada, sino que eran trabajadoras sexuales desde niñas. Ella estaba toda golpeada además, y en un momento yo intervení, porque allá en el interior las receptoras tenían a veces como un rol ahí medio, ¿no?, de intervenir bastante, porque estaba golpeada, y ella dijo, bueno, que se había caído, y eso pasó como desapercibido ahí, ¿no? Y la policía decía, bueno, pero en verdad no fue para eso, que ingresó y eso, y no, quedó como en una anécdota, y en el momento de procesarla con prisión, porque ella tenía ya algún antecedente por otro tema, ella se puso a llorar, y estábamos las 2 solas, porque pidió para ver a su bebé, porque tenía una bebé, y no le permitieron, la llevaron directo para la cárcel, y se puso a llorar y me miró y me dijo, ¿por qué esta vida me tocó a mí? Yo tenía 20 y poco, ¿no? Y fue un momento tan fuerte que a mí como que me definió a involucrarme directamente en esa temática. Y nada, quería contarles que sí, fue hace muchos años, pero cuando los escuché hablar, se me caían las lágrimas porque la recordé, siempre la recuerdo. Quería compartirlo con ustedes. Gracias por escuchar. Bueno, gracias Romina, y alguien más que quiera participar. Ahí está, a ver, sí. Pablo. No sí, sé. Adelante. Sí, no, yo la apreciación que quería hacer era un poco también, como persona vinculada a la justicia, como Romina, que lo que de alguna manera uno siente que se reivindica en este asunto tan mediático del día de hoy, es aquello de que la justicia funciona en el Uruguay solo para pobres, que los ricos hacen su propia justicia, y cuando uno se refiere a la crema innata de los grandes estudios en el Uruguay, como son el estudio de la Valle y Balbi, Fagundes y otros más que aparecieron en la vuelta, uno siente que a esos grandes también, aunque todavía los tengan en la nebulosa, se los marca y la sociedad los individualiza, hasta ese juez que ahora está retirado, porque uno siempre tiene aquel complejo de que a los grandes no les llega nunca la justicia, siempre quedan en el anonimato, y sin embargo creo que la intención que tiene en este momento esta fiscal es ponerlos en el tapete, que se sepa quiénes son, lo que hicieron, las frases que dijeron. No sabía que era menor, parecía mayor, me dijo que era mayor. Digo, en este caso en particular, respecto a todo el tema que nos conmueve a todos, es el hecho de que dolorosamente es algo de todos los tiempos, y a cada generación nos educaron, nos advirtieron, porque muchas veces hay diálogo con la familia, y uno se pregunta qué familias tenían todas estas niñas atrás, ¿no? Porque en definitiva, aunque el aspecto sea de mujer, son niñas. Y lo doloroso que la sociedad en la que estamos metidos nos lleva a que por la droga, posiblemente en el menor de los casos, sí, por un vestido, por una cartera, por unas botas, por un ir a comer, ellas se sentían dueñas del mundo en ese momento y que tenían el poder sobre esos hombres grandes. Porque muchas veces, claro, las mujeres sienten que en la cama tienen el poder ellas, me quiere a mí, me hace sentir especial. Lo importante es de que todo esto la sociedad lo maneje, y que no pasa solo con niñas, pasa con niños también. Y también por el patriarcado en que vivimos, lo de los niños queda más en la nebulosa. Hoy por hoy no sé si a veces no hay que cuidar más a los niños que a las niñas, o parejo a los dos.
ese aporte nada más. Muchas gracias. A los panelistas les vamos pidiendo también que bichen el chat, que hay algunos comentarios también por esa vía. Mientras tanto, si alguien más quiere tomar el micrófono. Sí, yo quería decir algo, buenas noches para Si me todos. permiten. Sí, esperemos, a ver. Pablo, ¿me escuchás? Te escucho. Bueno, adelante María Cristina y Marita. Marita, seguís luego, ¿de acuerdo? Bueno, está bien. María Cristina y luego Marita. Se corta. Te escuchamos bien, María Cristina. ¿Los demás escuchan? Te escuchamos, sí. Bueno, soy de Jun y quería bueno, agradecer a Romina, que fue la que me invitó a participar. Me encanta el trabajo social, pero recordando, sabe muy bien de que siempre estoy atenta a estos temas, y alrededor de 5 años nos pasó acá de explotación sexual de menores, y anduvimos hasta que la policía misma nos dijo: ¿ustedes tienen hijos? Claro, teníamos hijos, sí. Bueno, ¿por qué no se retiran? Dice, de que la justicia haga lo que tiene que hacer. Y bueno, éramos 4 personas, 4 teníamos hijos, lo conversamos, y bueno, no teníamos un referente, como que parece que ahora podemos llegar a más personas en eso de todo el trabajo de ustedes, sensacional. Podríamos haber tenido más acompañamiento en este momento. Pero realmente agradezco la invitación, y bueno, aquí preparándonos para estar atentos y no ser ajeno a todas las situaciones que está tocando el ser acá de Icho, Paysandú, bueno, en todos lados. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Ahora sí, Marita. Bueno, no, yo quería dar gracias también por, digo, cuando uno iba escuchando, se le iba un poco arrugando el corazón, ¿no? Yo trabajo con jóvenes, y con niños y niñas, y hay algo que me quedó como fuerte, y que me pone en el compromiso de involucrarme, aunque sea para visibilizar esto que está pasando, ¿no? Por ejemplo, hoy se habló de que del Montevideo Este, de lo que fue la operación aquella del Montevideo Este. Yo la viví muy de cerca porque mi hermana, que es asistente social, trabajaba en relación directa con uno de los imputados, digamos, ¿no? Entonces, todo eso hay lugares donde se habla a voz en cuello, y hay otros lugares donde todavía no se puede como asumir que esto nos esté pasando, ¿no? Yo creo que el tema de que tomar lo que ha pasado como violencia de género, y me impactó mucho lo que dijo Luis, Uller, ¿cómo es el nombre? Luis, de que hablábamos Sí, Luis. de violencia de clase, ¿no? Hoy, en el siglo que estamos, decir esto para mí es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte en el sentido de que el compromiso tiene que ser ante la pregunta de decir, bueno, el día, es como cuando hablemos el día después de la pandemia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Estamos hablando el día después de la judicialización. ¿Qué pasa con esas chicas? ¿No? A mí me involucro, pienso,
miro las personitas bueno, que tengo por delante y cómo hacer como sociedad, ¿no? Para contenerlas, para sostenerlas, para animarlas, para que vuelvan a devolverles el gusto por la vida, ¿no? Devolverles el gusto por la vida. Porque creo que el dolor es muy grande también para mucha gente, ¿no? Que no sabe cómo colaborar, estar, ¿no? Yo pienso que el momento de informar, el momento de... Yo fui anotando algunas cosas, más allá que después retomaré, que me parecieron importantes para poder compartir en el espacio, digamos, donde yo me muevo, ¿no? Con adultos y con jóvenes, que es una zona de Colón bastante compleja. Quería agradecer, decir eso y quizás tenga hechos, sí, que me ha tocado con niños, ¿no? Con niñas. Y es muy doloroso, ¿no? A mí me pasó un poco lo que, qué sé yo, hay que sobreponerse a esto, pero pensar y involucrarse. Es lo que a mí me deja como desafío esta conferencia, esta mesa redonda que tenemos, ¿no? Gracias, Marita. Bueno, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Podemos dar... Sí, alguna cosa pequeña, ¿me permites? Muy bien, sí, claro, Rosa. Bueno, yo pienso que todo esto racionalmente lo ayuda a comprender el fenómeno y a definirlo, a ver sus causas y a encarar un modo de tratamiento y de prevención, ¿verdad? Tan urgentes porque se trata de criaturas, de uruguayitos, uruguayitas o de la zona que fueren. Y así como se arman redes de prostitución, también se arman redes de restitución, parecería que este nivel de comprensión es un punto importante y de difusión. Y luego, como dijo esta compañera de acá de Colón que acaba de hablar, todo esto mueve y lleva a que uno piense, bueno, ¿y cuál es mi rol? ¿Qué hago? A ver, ¿para dónde estoy? Y entonces uno piensa muchas cosas. Por ejemplo, este no es mi tema, ¿qué puedo hacer a esta edad? Bla, bla. Y también saltan otras respuestas que uno ya tiene. Y dentro de lo que me pareció que se van armando red de restitución de los derechos de toda esta población tan agredida, quiero nombrar el rol del Estado, del gobierno de turno, del anterior, del actual, del futuro, cómo las organizaciones sociales podemos acercarnos y presionar, apoyar, pero apurar a que se oiga y se cumpla. La importancia de gente como esta doctora Darviña, cómo hay que apoyarla. Y mi testimonio fundamental es que cuando se organizan bien, o se organizan, la sociedad se organiza para restituir, amparar gente que está caída, pueden surgir cosas muy buenas. Ejemplo, yo soy hija de un hombre criado por el Consejo del Niño allá en el 1913. Quiere decir que mi padre existió, sobrevivió gracias a que en este país habían habido redes de restitución, de apoyo y amparo a criaturas que estaban quedando fuera del camino. Y que luego, restituido, pudo hacer su historia. Y este es el Uruguay que viene desde tan atrás. Y así uno sabe que hay que seguir para más adelante. Nada más.
Gracias, Rosa. Tenemos una participación más. Decía que teníamos tiempo para una participación más. Si alguien quiere participar. Y si no, le devolvemos la palabra. A ver, ¿sí? ¿Quién? Yo, chiquita, te estaba pidiendo. Adelante. Te digo chiquita porque viste que los colibrí me dicen chiquita. Bueno, Rosana también. Todos me dicen chiquita, pero María Ortega está. No, ella decía, Rosa, recién escuchándola, que por la edad, que cuando te cuestionás, y decir este no es mi tema. No, yo pienso que es tema de todos nosotros. Por ejemplo, nosotros acá ya algo estamos aprendiendo, ya algo lo estamos hablando y ya algo estamos compartiendo de esta temática tan difícil. Yo no entiendo nada de lo que es de leyes, porque no es, o sea, no me preparé en eso. Algo entiendo, por supuesto, pero digo, lo mío fue la salud, que estoy jubilada, y yo lo que les puedo decir es que, por ejemplo, a mí me tocó muy de fondo muchas veces, y no por la prostitución, porque la gente, muchas personas que hacen la prostitución, como que están contentos, como que están alegres porque reciben algo a cambio que para ellos es satisfactorio, ¿verdad? No estoy hablando de los niños explotados, estoy hablando de la prostitución en general. Pero sí, por ejemplo, da pena, y que sigue existiendo cada vez más acá en Uruguay, los niños y los bebés abusados por su familia. Y esto no sale a la luz. Yo les voy a poner un ejemplo. Hace un mes y algo, más o menos, acá en Durazno hubo una bebé violada por su papá de 11 meses. Eso no sale a la luz. Ni siquiera acá en Durazno salió. Uno se entera porque, bueno, otro colega de la salud dijo, se fue para Montevideo, por supuesto, todo. La bebé terminó mal, porque pobrecita falleció. Pero esas cosas hay que decirlas. Y eso, en eso, los que trabajan en las leyes tienen que cambiar. Digo yo, no sé, no entiendo mucho, pero las leyes tienen que cambiar, porque no es lo mismo. Como en esta operación Océano, sí que es una operación grandiosa y bárbaro, aplaudo que vayan todos presos porque es lo que merecen. Pero hay que cambiar, yo digo, para el niño ese que está dentro de un contexto familiar y un contexto muy vulnerable. Entonces, digo, tenemos que hacernos oír más, me parece, no sé, mi opinión. Gracias, chiquita. Y bueno, ahora vamos a devolverle la palabra a Luis y a Valeria, o a Valeria y a Luis, para que hagan un comentario final y un saludo final. Empezamos contigo, Valeria, ¿te parece? Para romper el esquema. Sí, bueno, no, sin duda son temas complejos, y justamente para las preguntas difíciles no podemos ensayar respuestas fáciles, ¿no? Un poco en los términos que hablaba Boaventura. Y que además también son temas que habilitan discusiones y perspectivas distintas, pero por eso también comentaba de, bueno, cómo empezar a generar algunos marcos comunes para poder ir avanzando y para poder reflexionar sobre el mundo que queremos construir para nuestras niñas y niños por venir, ¿no? Y por los que están. Así que bueno, en algunos planteos que se hacían, claramente sí, el rol de la sociedad es clave en poder naturalizar prácticas y pautas culturales que nos matrizan y que nos definen, y que a veces también
generan estereotipos o generan prejuicios en relación a los roles de género, en relación a incluso también a la naturaleza, a la conformación de nuestras comunidades políticas. Y en ese sentido, bueno, agradecer los comentarios que hicieron. Por ahí había una pregunta de una compañera que creo que se tuvo que ir, que era María Cristina, en relación a por qué se cuestionaba, por ejemplo, a la figura del fiscal general, y cómo se asociaba esto a estas discusiones, y que de alguna manera sí tiene que ver con la forma en que entendemos lo que es una democracia constitucional y cómo entendemos que la legitimidad de los estados está dada justamente en la medida que se garantizan derechos fundamentales, y por lo tanto, en la medida en la que se vulneren derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, estamos ante una situación que cuestiona las bases también fundamentales de nuestra democracia. O sea, ese nivel, digamos, de la discusión. El Estado tiene responsabilidades, la sociedad claramente tiene muchísimas responsabilidades en esto, y por lo tanto es necesario incluso rever no solamente nuestras prácticas, sino también la manera de nombrar ciertas dificultades y problemáticas, ¿no? Algo que inauguró la ley 17.815, que es un poco lo que planteaba este proceso que ya tiene 16 años, en realidad era justamente poder no hablar más de prostitución infantil y hablar de explotación sexual, ¿no? Entonces, eso también creo que es bien importante ver cómo lo podemos incorporar en nuestra manera de visibilizar este fenómeno, y también sobre el hecho de hablar de violencia basada en género no implica invisibilizar las agresiones o afectaciones que sufren los varones, sino simplemente también identificar que hay desigualdades estructurales que tienen que ver con la clase, que tienen que ver con procesos de racialización y con procesos también de exclusión en función al sexo y al género, ¿no? Esto es clave porque estas sociedades de las cuales estamos problematizando ahora se estructuraron en función a un modelo idílico de ciudadano universal, que justamente era un varón, blanco, heterosexual, propietario, adulto, ¿no? Y que eso matriza y determina muchas veces la manera en que entendemos y configuramos nuestras respuestas a un mundo bastante hostil para quienes no están en esa norma de lo que se llama el modelo de ciudadanía censitaria, ¿no? Entonces, detrás de estos análisis está también el análisis de pensar un modelo de ciudadanía mucho más amplio, que involucre no solamente a las niñas, niños y adolescentes, porque las niñas, niños y adolescentes ejercen ciudadanía en la medida en la que ejercen sus derechos fundamentales, y por lo tanto eso los hace ciudadanos del mundo y del espacio en el que están, sin importar su origen nacional, sin importar su pertenencia étnico-racial y sin importar su clase social, ¿no? Estamos muy lejos de eso, pero bueno, creo que por lo menos no tenemos que bajar los brazos ni tampoco renunciar a mirar otros horizontes posibles. Un poco por lo que decía el compañero al principio, que hablaba de cierto pesimismo, en realidad ese pesimismo, esa desesperanza también es un valor para el pensamiento y para la reflexión, así que bienvenido sea si ese pesimismo nos permite también ponernos a reflexionar, identificar esas heridas tan profundas que tenemos como sociedad y la forma en la que nos reconstruimos y nos reconstituimos unos a otros. Muchas gracias. Bueno, Valeria, gracias por tus reflexiones, gracias por tu tiempo, y te lo digo especialmente, vos lo vas a entender, gracias por dos en tu caso. ¿Tá?
Y bien, ahora le pedimos a Luis entonces que haga su mensaje final y su saludo final. Si anda por ahí. Sí, está por ahí, pero sí. Con el tema del audio. Ahí está. No aprendo más, no aprendo más. No, decía que es difícil no ponerse pesimista con la realidad en la que estamos asistiendo, pero creo en el pesimismo como motor de pensamiento. Hay antecedentes de eso y sobre todo en los espacios donde donde uno encuentra que no está solo en estos temas, sino que hay mucha gente pensándolo desde distintos lugares, desde distintas prácticas, y que eso va alumbrando el problema. Dejar de repente esa lógica de querer alumbrar con el farol cuando una linterna LED tiene muchas lamparitas chicas que van alumbrando. Estoy creyendo más en eso, a pesar de mis dificultades con la tecnología. Yo fui anotando algunas cuestiones que me resonaban, y es un tema que realmente angustia. Uno no puede hablarlo con toda libertad y con toda la dinámica que quisiera, sin que en algún momento se te atragante algo en la garganta, porque te aparecen las caras de las gurisas, te aparecen las situaciones, te aparece las marcas del dolor. Estos son temas que conllevan dolor. Y siempre trabajar con el dolor es muy complicado. Pero Ana, Romina, Luis al principio traían algunos temas que tienen que ver con la práctica, con ver con cómo, cómo la explotación sexual comercial aparece un día, nos choca la cara y nos rompe los dientes. Esta lógica de que la violencia no te espera. Viene un día, irrumpe y te la chocás. Y me hizo acordar cuando en Palmira estuvimos haciendo un trabajo con Cristina Prego sobre el puerto de Nueva Palmira, donde, digamos, las filas de camiones se convertían en un espacio de explotación. Y los señores camioneros estaban ahí cumpliendo con su trabajo, pero también estaban explotando a niñas. Y esto Palmira no lo quería ver, porque siempre es más fácil ser la ciudad de la fiesta de la primavera que la ciudad donde están las putitas, como dio manija un periodista radial el día antes de la presentación del libro, que casi nos linchan, ¿no? La gente no quiere, no queremos vernos en nuestras miserias, ¿no? Queremos vivir en la fiesta de la primavera eternamente y tratar de matrizar no mirar la realidad. Hemos venido capacitando, hemos tratado de que la educación sea un eje de trabajo. En estos últimos 10 años hemos capacitado, sensibilizado casi 12.000 operarios y funcionarios en todo el territorio, de la policía, de salud pública, de INAU, de las asociaciones civiles, digamos, de actores que están en territorio y que están en general en contacto con situaciones de estas. Y esta necesidad económica que muchas veces aparece como primer motor, genera la confusión de que el cuerpo es parte de una estrategia económica, cuando en realidad un cuerpo puesto en el mercado como mercancía tiene después la dificultad de reconstituirse como persona, como ciudadano. Pasa en los mayores también. En los niños imaginen el nivel del daño, el nivel de impacto, el nivel del trauma, físico, psíquico, social. La dificultad después para poder relacionarse en las relaciones más cotidianas, cuando no conlleva
enfermedades de carácter físico, psíquico, etcétera, que realmente impactan y marcan el cuerpo. La reconstitución de la persona como sujeto, después que fue mercancía, es muy difícil. Y por eso este aspecto que en general nos pone una luz sobre que el tema de la explotación sexual comercial no empieza en el momento judicial y policial, sino que empieza mucho antes, y termina, o no, mucho después que termina esa etapa judicial y policial. Y es cómo trabajamos con esa víctima para que deje de serlo y se constituyan ciudadanos. Cómo reconstituir, qué oportunidades tiene, qué posibilidades tiene incluso de escapar de la crónica de una muerte anunciada que termine en la prostitución legal. O sea, ¿cuáles son las tareas que tenemos que desarrollar en el medio como para que esa persona pueda desarrollarse al margen de las redes de explotadores? ¿Cómo deconstruir ese hábitus patriarcal que sigue siendo la demanda que alimenta, produce y reproduce la explotación? Porque la demanda sigue, el mercado sigue, y sigue porque sigue habiendo hombres que pagan por actos sexuales con niños y adolescentes, y también por mujeres adultas, generalmente más jóvenes, generalmente más pobres. Y acá vuelvo nuevamente a la cuestión de clase. La Operación Océano marca una diferencia clarísima de clase, pero también la marca la Operación Cangrejo Rojo, con el empresario antropólogo de Punta del Este, que en un acto de trata se hacía traer la gurisa de Cerro Largo. Y también existe en la Operación Holguín, el veterano empresario de Paysandú que cruzaba gurises por el río a su estancia del otro en la Argentina. Digamos, están presentes en muchas oportunidades, y cuando no existe una diferencia económica tan marcada o de educación tan marcada como en estos casos, siempre existe alguna diferencia que coloca al adulto o a quien paga en una relación de poder desigual, siempre. Y estas cuestiones son aspectos que obviamente nos tensionan y que generan también la dificultad de poder trabajar con la culpa, que tiene que ver con lo que hago o con lo que dejo de hacer, o con la vergüenza, más difícil aún de poder sobrellevar, porque la vergüenza tiene que ver con el ser, no con el hacer. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me pasa esto a mí? Es la pregunta más común, más corriente. Y eso tiene que ver con la vergüenza. No es porque me pasa esto a mí, es por qué soy así. ¿Por qué soy así que tengo que poner mi cuerpo a la venta? O sea, trabajar con esos aspectos es realmente un área de mucha complejidad, pero como nos gusta también el pensamiento complejo, y como decía Valeria, a problemas complejos, respuestas complejas, y con esa intención de linterna LED de muchas luces chiquitas alumbrando mucho. Gracias por la invitación, gracias a ustedes por la participación. Creo que siempre es bueno poder pensar y después repensar para poder hacer. Así que gracias Pablo, gracias a la revista, gracias a ustedes por participar. Estimado Luis, gracias entonces por tu tiempo, por tus reflexiones. En tu caso particular quiero decírtelo también por el trabajo que has llevado adelante este tiempo al frente del CONAPES y por esa especial sensibilidad que le has imprimido a esa tarea. Así que gracias, gracias Luis, gracias Valeria de nuevo. Amigas y amigos, estamos cerrando, entonces el agradecimiento también a todos, a todas y a todas ustedes, a quienes tomaron la palabra, a quienes nos escribieron por chat, a quienes del otro lado del otro lado de no sé qué, porque estamos por vía Zoom, desde sus casas,
desde sus hogares, desde sus oficinas, nos siguieron atentamente, a quienes nos escuchen más adelante en el video que estamos grabando. Especialmente entonces, creo que hemos cumplido desde el CEDI2 y desde la revista Umbrales a posicionar este tema, a trabajarlo, a reflexionarlo, y sin duda tenemos un material muy, muy lindo para continuarlo más adelante. Así que un apretado abrazo a la distancia a cada uno y a cada una de ustedes. Muchas gracias. Gracias.